Y quiero que abra la Biblia que usted hoy trajo en el libro de Joel, Antiguo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y aquí el profeta Joel realizaba una profecía no nada fácil. Pero dice la palabra en Joel 2, versículo 28 en adelante: y será que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros hijos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. Amén. Si bien esta es una profecía que concierne exclusivamente, se podemos decir, al pueblo de Israel, así como en Mateo 24 también concierne al pueblo de Israel, es una advertencia también para la iglesia de Cristo. Que estemos cada día nosotros apercibiéndonos, preparándonos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su amada iglesia. Y el cumplimiento de esta profecía, o el inicio, escuche bien esto, del cumplimiento de esta profecía, se marcó cuando vino el Espíritu Santo para quedarse con la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 16, comenzaba diciendo el apóstol Pedro: mas esto fue lo dicho por el profeta Joel. Y si usted sigue leyendo, él repite a pie de la letra todo lo que nosotros leímos acerca de la profecía de Joel. No es que se cumplió ya, sino que comenzó a cumplirse. Y obviamente cuando dice Joel directamente: y derramaré de mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días, habla acerca de la venida del Espíritu Santo y la permanencia del Espíritu Santo en la tierra, en cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero a mí me llama la atención precisamente el versículo 30 en adelante de Joel. Si lo puedes volver un momentico atrás, allí dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Y siempre ha habido, por ejemplo, cuando dice y columnas de humo, habla de volcanes. De lo que es esos sucesos geológicos que siempre han ocurrido. Eclipses de sol han ocurrido en toda la historia, eclipses de luna también. Y cuando se habla de la luna de sangre, habla precisamente de esos eclipses especiales donde la luna se pone roja, y cada vez que hay un eclipse siempre hay algo que está en relación al pueblo de Israel. Pero no será por casualidad, pienso yo esto, que en estos últimos años estos sucesos geológicos, estos sucesos estelares han venido aumentando cada vez más. Por ejemplo, si usted no se ha puesto a ver, le animo a que investigue acerca de eso. En el mes de abril y lo que terminó del mes de mayo, se activaron volcanes en Hawái, en Islandia, en Indonesia, en Italia, en México, en Japón, en Ecuador, en Filipinas, en Costa Rica y en Rusia. 10 países donde incluso volcanes que habían estado totalmente inactivos se activaron en estos 2 últimos meses. Escuche bien esto, ¿no? También han ocurrido heladas extremas y récords de bajas temperaturas en Argentina, en Bolivia, en Chile y parte de Brasil. Han ocurrido sismos en toda la costa de Asia en lo que va del mes de mayo, mucho más que en los últimos 100 años juntos. Escuche bien esto, ¿no? Y en la costa este de Estados Unidos, sismos que la gente en Estados Unidos están asustados, así como la costa este de Sudamérica, que van de entre 4.5 a 7.4 en la escala de Richter, cada uno de esos terremotos. Y la Biblia precisamente en la profecía de Joel nos dice esto:
y el sol se convertirá también, y el sol se tornará en tinieblas, la luna en sangre, y habrá entonces sucesos, prodigios, entonces en el cielo y en la tierra. Entonces, todo esto, hermanos, nos está avisando a cada uno de nosotros de que el día del Señor, es decir, la venida de Cristo por su iglesia, está más pronta que nunca. Los pactos de las naciones, y yo les he hablado a ustedes acerca de las profecías escatológicas en las cuales tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque hay pactos en las naciones que se van a realizar y que están profetizados en la palabra de Dios y que anteceden al advenimiento o la aparición del anticristo, donde se van a unir para dar el poder al anticristo. Ahora, no estoy diciendo que la venida del Señor Jesús va a suceder en este año o en el otro. No. La palabra de Dios no nos da una fecha determinada o específica, pero no por eso todo cristiano o la iglesia de Cristo tiene que estar descuidada o tiene que estar desapercibida, sino al contrario, todos nosotros tenemos que estar preparados para que cuando venga Cristo por su iglesia nos vayamos con Él, o que si nos toca partir de esta tierra, también entonces nuestra alma vaya al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en medio de esta situación? ¿Qué hacer en medio de la economía mundial? Porque no es solamente nuestro país Venezuela, es la economía a nivel mundial. Va a haber también un desequilibrio económico terrible en el mundo, y eso está también profetizado en la palabra, y nos va a dar el paso para que ese personaje, el anticristo, entonces tome el control del mundo y allí lo vean las personas como el Salvador o el supuesto Mesías. ¿Qué vamos a hacer? Vuelvo a preguntar. ¿Usted será como Jonás o será como los habitantes de Nínive? ¿Cómo fue Jonás? Jonás fue llamado por Dios para cumplir un propósito y él se negó a cumplir ese propósito de Dios precisamente porque sus emociones estaban por encima del deber de lo que él tenía que cumplir. Y pasó entonces por una prueba muy dura, muy fuerte, y después de eso, pues, ¿qué le quedó más que obedecer? No cualquiera, hermanos, entonces es tragado por un pez y es vomitado por un pez. Y estando no solamente un tiempo, bueno, en estos días ocurrió que un buceador, uno de esos que fue precisamente tragado por una ballena, pero no fue totalmente tragado, sino que inmediatamente fue vomitado. Pero Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez. ¿Cómo será usted? ¿O será como los habitantes de Nínive, precisamente, que cuando escucharon la predicación y cuando se les dijeron que vendría destrucción sobre ellos, ellos se arrepintieron, ellos buscaron a Dios y ellos fueron perdonados por Dios? ¿Qué ha sucedido con la humanidad entonces? ¿Qué va a pasar con la humanidad? El mensaje que quiero compartir con ustedes es: sí hay salida, pero la pregunta es esta: ¿quieres tú tomar esa salida? Sí hay salida, pero ¿quieres tú tomar esa salida? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué ha sucedido con la humanidad? ¿Qué ha pasado con la humanidad? Y quiero comenzar hablando un poco acerca de cuál es la posición del ser humano en relación a su creador. ¿Cuál es la posición del hombre, de usted, mujer también? Porque cuando hablo del ser humano, hablo de hombre y mujer en relación con su creador. Primeramente, la Biblia dice que por causa del pecado, todos están, ¿qué?, destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios creó al primer hombre, cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto, lo creó sin pecado, lo creó de la tierra, del polvo de la tierra. Eso lo vamos a ver más adelante allí, pero eso fue llamado la etapa de la inocencia. Y era tal esa inocencia, y yo varias veces he explicado, como el niño pequeño, cuando usted viene y el niño se está bañando y de repente sale corriendo y la gente lo ve y el niño pues ni le presta atención. Está desnudo, pero ni el niño presta atención. ¿Por qué? Porque hay inocencia en su vida, en su alma, en su corazón. Pero llega un momento donde ese niño empieza a darse cuenta de que hay una desnudez y comienza a taparse, comienza a buscar cubrirse. Entonces el ser humano, en ese tiempo de la inocencia, estaba en una relación tan profunda con Dios que incluso Dios hablaba cara a cara con él. Dios conversaba, caminaba en el medio del jardín del Edén y conversaba con Adán, el primer hombre creado. Pero cuando él entonces desobedece, viene el pecado, y la posición del hombre después de pecar es expulsión del lugar del paraíso, del lugar donde estaba colocado.
Y sobre todo también, o además de esto, Dios, por causa del mismo pecado, somete a la misma naturaleza al castigo que le había dado al hombre. Y es algo terrible. Ahora, el ser humano, por causa del pecado, está destinado, y también por la desobediencia que obtuvo, a la perdición, a la muerte eterna y al juicio y al tormento eterno. Y esta es la realidad para todo ser humano. Cuando la persona nace, de una vez nace condenada al juicio y al tormento eternos. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, cuando usted nació ya con una condenación. Usted cuando nació, cuando salió, abrió los ojos al mundo, ya había nacido condenado. Y la persona que se va de esta tierra en esa misma condición, sigue y va a estar en condenación y en muerte eterna, y será llevado a un juicio eterno. Es algo terrible. ¿Sabe usted algo? El ser humano, en su propia rebeldía contra Dios, sigue buscando o busca la vida eterna. Anhela la vida eterna. Por ejemplo, los egipcios sabían que hay una vida después de esta, o hay una existencia después de esta, vamos a decirlo así. Los mismos egipcios, los mayas, los chinos. ¿Y por qué usted dice eso? Ellos, los egipcios, buscaban incesantemente la preservación de la vida después de la muerte. Es por eso que usted ve cantidades de momias en Egipto que vinieron, prepararon, embalsamaron, porque ellos querían preservar el cuerpo. Pero lo que hicieron fue preservar de cierta forma ya una carne muerta, y enterraban entonces a sus muertos con diversas pertenencias, incluso a varios faraones con personas para que en el más allá les sirvieran, para que ellos llevaran consigo todas sus pertenencias. Por ejemplo, no era muy fácil ser una esposa de un emperador chino, o incluso hasta hijos. ¿Por qué? Porque cuando un emperador en China moría, pues todas sus esposas o sus concubinas que eran polígamos, ellas también eran asesinadas para que acompañaran a su esposo en la eternidad. ¿No? Si la emperatriz, cuando el emperador moría, bueno, de una vez ya la emperatriz sabía que tenía que morirse. Sí, hermano. De igual forma, esas momias mayas, ellos buscaban entonces la vida eterna, la salvación de todo su ser, pero a su modo, a su manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? No la pudieron encontrar. No pudieron lograrlo. ¿Por qué? Porque ellos venían y se hacían a sí mismos dioses, o buscaban las maneras de decir: mira, aquí hay un Dios, y este es el Dios tal, este es el Dios tal. Y eso me lleva a mí a entender que el ser humano tiene una conciencia interior de la existencia del Creador, de la existencia de ese ser único que creó todas las cosas. Eso está en su alma, está en su espíritu y está en nuestros genes. Me contaba hace muchos, mi suegra precisamente, que cuando su hija, una de sus hijas, fue como misionera a África, ellos llegaron a una aldea donde había sido tocada muy poco por la civilización, y en esa aldea ellos tenían sus propios dioses. ¿Quiénes le influenciaron a ellos para ellos tener sus dioses? Ninguna persona, sino que ellos mismos comenzaron a ver la grandeza del firmamento, las cosas y todo eso, y ellos dijeron: tiene que haber alguien más grande, tiene que haber algo grande, y vamos entonces a tratar de adorar a ese ser que es más grande que todo. Y es así. La Biblia dice en Romanos 8, versículo 22 en adelante, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que quería decir aquí el apóstol Pablo? Que el ser humano, vuelvo a repetirlo, entonces tiene una conciencia interior y está incluido en sus propios genes que existe un ser superior, que existe un creador de todas las cosas y que está por encima de la humanidad.
Y el ser humano, aunque niegue la verdad, es decir, la existencia de ese creador, es porque o normalmente tiene un conflicto interno o está molesto con Dios y se niega la verdad. Hay personas que dicen Dios no existe, pero cuando usted comienza a hablar con esas personas, cuando usted comienza a indagar la vida de esas personas, es porque esas personas están molestas con Dios. Están molestas de tal manera que dicen, pues entonces si tú me hiciste esto o permitiste que ocurriera esto en mi vida, entonces pues yo no creo en ti y yo voy a negar que tú existes. Hay una ley que dice que la ignorancia de las leyes no exenta o no las exenta de su cumplimiento. Y la ignorancia voluntaria del Creador, eso no significa que Dios haya dejado de existir. Hay personas, y hace tiempo yo veía un escrito, ¿quién creó a quién? ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Es una pregunta para ellos filosófica, pero es para el tipo de persona que está negando la existencia real de lo que incluso la misma naturaleza nos enseña, que existe ese ser superior. Y el ser humano en su rebeldía, porque es rebeldía, entonces se condena a sí mismo. Hermano y hermana, Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va solita al infierno. Sí es. Dios no manda a nadie al infierno. Y es por eso que muchas personas preguntan entonces ustedes vienen y predican que ese Dios suyo viene pronto, han pasado más de 2000 años y todavía no viene. Y el apóstol Pedro, él dice entonces que él no es que no vaya a venir, sino que él retarda su venida porque él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todas las personas se salven, pero es su propia decisión. Es la decisión de cada quien. En Juan capítulo 3, versículo 36, el Evangelio de Juan dice, el que cree, el que toma, el que decide, el que busca a Dios y toma la decisión de creer en el Hijo, ¿tiene qué? ¿Tiene qué? Mas el que es que incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchas personas pueden decir, yo creo en Dios. ¿Será que crees como los demonios creen? Porque también dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Pero ellos, a pesar de que saben que existe el Creador que los creó y que han visto a Dios directamente cara a cara, los mismos demonios, ellos creen, pero ellos están condenados. Su condenación no va a tardar, porque ellos ya saben que están a un juicio y para ellos no hay salvación. Pero para la humanidad sí hay salvación. Pero es una decisión en cada uno de nosotros. Es la decisión para usted y es la decisión para mí. Sin embargo, con todo esto, el mismo hombre, el mismo ser humano, cuando hablo del hombre, hablo del ser humano en general, en su necedad y también en el engaño, en la rebeldía personal y en el accionar de nuestro antagonista. ¿Quién es nuestro antagonista? Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Nuestro enemigo, muchos desechan la oportunidad de salvación y de vida eterna. Versículo 18 de Juan capítulo 3. Dice, el que en él cree, no es ¿qué? Condenado, pero el que no cree, ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue diciendo la palabra cuando dice, y esta es la condenación. Mire esto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, esto nos demuestra que la condición de pecado en nosotros es una atadura tan grande para muchas personas que les impide buscar y saben la verdad, conocen la verdad y saben que necesitan de ese Salvador, pero su propia carne entonces los ata y todas las otras cosas, e incluso el enemigo viene y les hace creer algo en sus mentes para que ellos no crean en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Una cosa es creer que existe un Creador y otra cosa es creerle a ese Dios todopoderoso y recibirlo a Él como Salvador. ¿Por qué? Porque solamente en Él hay salvación. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, mire esto, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Es decir, el que toma el paso de valentía, el que toma el paso de fe, a pesar de todas las cosas, nosotros tenemos que entender que necesitamos realmente de esa vida y de ese Salvador. Si rechazo a Cristo, ya soy condenado.
Y si me voy en ese rechazo, pues ya no veré entonces la vida eterna y la salvación eterna. Otra cosa que quiero decirle a usted, la salvación es para toda persona, no solamente para unos pocos. Sí, yo sé que tengo que meterme evangélico. No es que tenga que meter evangélico, porque el evangelio no es religión. El evangelio de Cristo es una relación personal con el Hijo de Dios, es una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese es el evangelio. Y cada día nosotros crecemos, nos congregamos porque nos edificamos, buscamos, nos reunimos como iglesia de Cristo. Pero la salvación está para toda persona en esta tierra. Lo estuvo para un hombre que era en una buena posición económica, para un funcionario de la reina etíope. Cuando Dios envía a uno de los que le servían a los diáconos, ve a tal lugar al camino, y se encontró con uno que leía las profecías acerca de Jesús. ¿Entiendes lo que lees? No entiendo porque no hay quien me explique. ¿Tú me puedes explicar? Claro que sí. Empezó a explicarle la palabra y él creyó en Cristo Jesús como Señor y Salvador. También hubo salvación, por ejemplo, para un mandarín chino. Y esto no está en la Biblia, pero es parte de la historia de muchas personas. Y con mi hija vemos un programa que se llama Antorchas de la Salvación. Y es acerca de historias de personas que dieron su vida incluso por Cristo en diversos lugares. Y habla de una mujer que fue a China y ella pasó por diversas penurias, y había precisamente un mandarín, un alto funcionario de los chinos, que pues Dios obró de tal manera que la usó para que pudiera calmar una revuelta que había en una prisión. Y cuando él ve a ese hombre, que esa mujer calma una cantidad de asesinos, incluso que muchos de ellos creyeron en Jesús, ese hombre también vino a Cristo Jesús. La salvación es para toda persona, desde un rey hasta un esclavo, para toda persona. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la realidad para nosotros. Entonces, ¿cuál es la posición del hombre en relación a su Creador? Está destituido de la gloria de Dios, está separado. Y su destino sin Cristo es la muerte eterna. Su destino sin Cristo es la perdición. Su destino sin Cristo es la condenación eterna. Sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea adulto, sea adolescente, sea joven. Si no tiene a Cristo y se va de esta tierra sin Cristo, su vida se perderá y se pierde para siempre. ¿Por qué el hombre se pierde? Porque hoy cada día vemos nosotros que personas vienen y se pierden por el engaño del pecado y del mundo. Por el engaño del pecado y del mundo. Y eso es la segunda cosa que quiero decirte. El pecado original está en el hombre. Vuelvo a decírtelo. ¿El pecado original está en quién? Romanos capítulo 5 versículo 17 dice: porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, escuche bien esto, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿Qué me quiere decir esta porción? Que el hombre está continuamente viviendo en un engaño por causa del pecado y por causa del mundo. Y piensa que está bien, piensa que se encuentra tranquilo. El ser humano piensa que está pues en todo cómodo. No le hago nada mal a nadie, yo vivo mi vida tranquilo, yo no estoy averiguando la vida al vecino, a la vecina, yo no estoy haciendo esto, yo estoy trabajando, yo estoy esforzándome. Eso no está mal, eso está muy bien. Eso forma parte de la integridad de una persona, del ser humano. Eso forma parte de saber vivir bien. Sin embargo, si esa persona, vuelvo a repetirlo, se va de este mundo sin Cristo, lamentablemente sus buenas obras no le servirán de nada delante del juicio de Dios. Porque en algún momento vamos a estar frente a Dios. En algún momento vamos a confrontar un juicio. Ahora, Satanás, nuestro enemigo, busca mantener al hombre engañado en el pecado.
Yo quiero leerles una porción de las parábolas del Señor Jesucristo, y específicamente la parábola acerca de los tipos de tierra. En Mateo capítulo 13, versículo 13 en adelante, dice: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en las piedras, donde no había mucha tierra, y brotó luego porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mas parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Las personas no habían entendido al Señor Jesús esa parábola, incluso sus propios discípulos. Y tanto así que los discípulos después lo llamaron aparte y le dijeron: Señor, explícanos cuál es el significado de esa parábola. Y si usted va conmigo al versículo 19, el versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás, el diablo. Ahora, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y así acciona el enemigo. Busca engañar al ser humano. ¿Para qué? Para que no obtenga lo que se le ofrece de forma gratuita: la salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces dice: y esta es la semilla que fue sembrada junto al camino, y el que fue sembrado en piedras, este es el que oye la palabra, al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, viene y se aparta, se ofende. Y habla entonces la que fue sembrada entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo, el engaño del mundo, el engaño que trae el mundo mismo, las necesidades, las ocupaciones, las riquezas, o buscar la prosperidad sin la cobertura de Dios, entonces eso también viene y ahoga en la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a cambiar sus prioridades. Nosotros como cristianos debemos tener prioridades en nuestra vida. Y el primer lugar lo ocupa ¿quién? Lo tiene que ocupar Dios, nuestro Señor. El Señor, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Ese es el primer lugar que debe ocupar en nuestras vidas. Luego, ¿quién ocupa el segundo escalón? La familia. Nuestra familia, nuestro hogar. Nuestro hogar es el que ocupa el segundo escalón. Luego viene todo lo demás. Para cristianos, el servicio, el ministerio también, nuestro trabajo, etcétera. Pero muchas veces invertimos todo y ponemos las cosas del mundo, que si el trabajo, que si las ocupaciones, que si esto, que si aquello, por encima de Dios, por encima del servicio que podemos servirle al Señor, que podemos rendirle al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó para estar, y se lo he dicho una y otra vez, solamente sentados en una banca y llegar un domingo, escuchar al pastor, a veces ser regañado por el pastor, o a veces ser exhortado por el pastor, o a veces ser fortalecido, edificado por el mensaje también, y simplemente irse y ya, y vivir la vida como si nada. No, en nosotros tiene que haber un cambio, una transformación diaria en la cual nosotros tenemos que entender que somos servidores por medio de Cristo Jesús. Y que Jesús nos ha dado a nosotros dones, talentos con los cuales podemos servir al Señor. ¿Cree usted que por simplemente venir, bueno Señor, yo cumplo, yo me congrego cada domingo, va usted a obtener recompensas de parte del Señor? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que nos ha dado dones espirituales para que nosotros seamos de edificación y de proyección del Evangelio. Cada uno de nosotros. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene por lo menos un don espiritual en el cual usted necesita también y está en el deber de servir a Dios con todo su ser. Amén, hermano. Amén. Pero resulta entonces que viene el enemigo, viene el malo y comienza a arrebatar a usted lo que Dios le ha querido dar, lo que le da
a usted para que sirva al Señor. Le pone situaciones, le pone oportunidades, escuche bien, porque no solamente son dificultades. Porque normalmente el ser humano, cuando viene una dificultad es donde busca de Dios. Cuando viene una enfermedad es donde busca de Dios. Pero cuando viene una oportunidad, escuche bien esto, hermanos, he entendido que no solamente Dios da buenas oportunidades o da situaciones para cuando uno piensa, oye, mira, esto es bendición, también el enemigo la da para que usted se pueda apartar de Dios. O puede el enemigo usar en usted la oportunidad que quizás Dios le ha dado, o la bendición o la prosperidad que Dios le ha dado, si usted no se afirma en el Señor, para que usted se aparte del Señor, para que usted se aparte del propósito por el cual Dios le ha llamado. Y he visto muchas personas también que, habiendo tenido mucho, el enemigo ha usado eso para más bien apartarlos del propósito de Dios. Y si son hijos, mire que Dios entonces es celoso. Y Dios obra y acciona y Dios humilla, pero para que nos volvamos a Él. Para que volvamos en nuestro proceso o pasemos por un proceso en el cual Dios va a transformarnos y hacernos más humildes y buscar continuamente de su presencia. El enemigo, ¿qué es lo que hace? El enemigo hace, y comentaba esto el otro día, estar al hombre cómodo en su prisión de muerte y oscuridad, haciéndole creer que así está bien. Y compartía este ejemplo. Está como el hombre que estaba en una cárcel, estaba en una celda, y le dieron dos cosas. Le dieron un plato de comida al alcance de su mano y le dieron la llave de la puerta de la celda donde estaba. El hombre lo que decidió fue agarrar el plato de comida y dejó de lado la llave para recibir libertad. O aquel que viene y le abren un hueco en la pared para que se escape de la prisión y lo que hace es meter un aire acondicionado para estar más cómodo dentro de la prisión. Así hace el enemigo con el ser humano. Así hace Satanás con el ser humano. Con usted lo puede hacer. En el sentido de que le hace estar cómodo en su prisión sin usted darse cuenta. Le hace pensar al ser humano que el tormento eterno es poco o es nada. Yo he hablado con personas las cuales les he predicado el mensaje, y la persona, cuando les digo, si tú te mueres, así les hablo directamente, si tú te mueres en este momento, ¿a dónde crees que irías? Al infierno. Pero lo dicen tan campante y sonante como que, sí, yo sé que voy al infierno. No he entendido todavía lo terrible, lo angustiante, lo duro, lo fuerte que es, mi hermano, mi hermana, estar en la eternidad en un tormento. Estar en la eternidad en un fuego. ¿Se ha quemado usted alguna vez? Sí, yo sí, bastante. ¿Se ha quemado usted? O por lo menos, mire, cuando... Bueno, ahorita las cocinas vienen con el encendedor eléctrico, ¿no? Directamente. Pero cuando usted agarraba el fósforo o va a prender una vela y con el fósforo le hace así al fósforo y la cabecita le cae en todo el ojo, hermano. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me pasó una vez. Mire que esa ardezón es terrible. O cuando usted se quema una mano o un dedo y si usted le arde y luego todo eso, ¿cómo será estar ardiendo por completo durante toda la eternidad? Yo vengo y le pregunto a usted, o a cualquier persona, ¿usted se quiere ir para el infierno? No, nadie. ¿Para dónde se quiere ir? Para el cielo. Pero todavía entonces, aún con todo eso, no quieren tomar la decisión. Entonces, el enemigo le hace pensar al hombre de que el tormento eterno es poco o es nada. Y que nunca va a llegar para los que se van a esta tierra rechazando a Jesucristo como el único camino a la salvación y a la vida eterna. Romanos capítulo 1, versículo 21, mire lo que dice la palabra. En Romanos 1, versículo 21. Y porque habiendo conocido a Dios, y comienza diciendo esto, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Gracias de qué? ¿Gracias de qué? ¿Por qué tengo que darle gracias a Dios? Porque solamente a través del sacrificio de su Hijo, usted tiene la oportunidad de salvación y de vida eterna. Y con ese simple hecho hay que dar las gracias a Dios. Sino que antes se envanecieron en sus discursos, en sus palabras, y su necio corazón fue llenado de oscuridad.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, levantaron todo tipo de deidades, de muñecos, de supuestos dioses. No, este es Dios. Entonces hicieron una figura, este es el Cristo. Y la Biblia es muy clara cuando dice que no te harás imagen a mi semejanza. Nosotros no adoramos a yesos, no adoramos, ni alabamos, ni rendimos pleitesía, ni rendimos respeto, nada a ningún tipo de estatua o de yeso, porque solamente a Dios Todopoderoso adoramos y alabamos. Amén. Amén. Y dice la palabra también, por lo cual, mire esto, Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, habiendo conocido a Dios, sabiendo la verdad, todavía siguieron en la necedad y en la oscuridad de su corazón. Entonces Dios los entregó a la inmundicia, a las bajas pasiones de sus corazones, a que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Amén, iglesia. Amén. Entonces, esta es la situación que vive la humanidad en este tiempo también. Y hermanos, cada vez se hace más fuerte y más difícil que el ser humano venga a reconocer su necesidad de Cristo Jesús. Es más duro cada día. Y la Biblia nos dice, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y habla de estos tiempos. Habla de lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, ¿cree usted que Dios entonces ha dado por perdido al ser humano? ¿Cree usted que Dios entonces dice, no, ya el ser humano, el hombre ya no tiene remedio? Dios ama su creación. Y la epítome de su creación es el ser humano. Dios te ama, hermano. Dígale que está al lado suyo estas simples palabras. Dios te ama. Y porque te ama, hoy estás aquí. Dígaselo. Dios te ama. Dios te ama. Y porque te ama, hoy tú estás aquí. Sí. A pesar de nuestras desobediencias, Dios nos sigue amando. Desde el principio, hermano. Desde la creación. Desde el principio el amor de Dios se extiende y su gracia se extiende completamente. Vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 15. Y en Génesis 2, versículo 15 dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente. Y Dios lo mató. Podemos decir, bueno, pero es que él empezó a morir, porque entonces vino ya va. Vamos a ser un poquito literales aquí. Porque le digo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Dios mató a Adán? No. Usted lee el pasaje, cuando después de que desobedecieron, el Señor vino, se paseaba en el medio del huerto y le llamó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y estaban escondidos. Se habían dado cuenta de que estaban desnudos, ya la inocencia pasó, había pecado en ellos por su desobediencia. Entonces, ¿qué has hecho? Señor, la mujer que me diste. Mire ese Adán, que es más chismoso, mano. Y acusador ese hombre, vale. ¿Ah? No dijo, no, Señor, yo fallé, yo fui el responsable, porque la responsable era Adán. Y una vez le digo, la mujer que me diste, esa mujer me engañó. Esa mujer vino y me dio a comer del fruto que usted me prohibió. Y cuando le digo a la mujer, la serpiente. Mire, la serpiente sinvergüenza fue la que me engañó a mí. Pero no los mató a ellos allí. Allí hubo gracia. Allí hubo amor, allí hubo perdón. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Entonces Jehová en ese momento, Él tomó un animal, lo sacrifica y con sus pieles cubre la desnudez o cubre el pecado de Adán y de Eva. Y allí viene entonces a darnos a entender que a través de un sacrificio era que se podía cubrir los pecados y podía haber misericordia de Dios. Allí hubo gracia desde el inicio de la humanidad.
Pero también la palabra nos dice más adelante que la maldad igual comenzó a aumentar en la tierra. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 10, entonces nos relata y dice: y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Escuche bien esto. ¿Cómo estaba en ese tiempo? Ya había mucha gente. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, todo ser humano estaba corrompido allí. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y usted ve allí entonces de que ocurre lo que usted conoce como el diluvio en toda la tierra. ¿Qué pasa? Que Dios tuvo gracia también allí. ¿Por qué? Porque no destruyó a toda la humanidad. Él llamó a ese hombre, llamó a Noé, llamó a sus hijos con sus esposas. ¿Para qué? Para que a través de ellos la tierra se repoblara nuevamente. Entonces hubo gracia, hubo amor de Dios desde el principio de la humanidad. Y el amor de Dios entonces se extendió después de que la tierra se repoblara, y se extendió también al dar la ley para mostrar al hombre su condición pecaminosa. En Romanos capítulo 5 versículo 13 dice: porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputó pecado no habiendo ley. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que aconteció en ese tiempo? Que el hombre accionaba por su conciencia, accionaba porque sabía la diferencia entre el bien y el mal, pero había cosas que no le eran mostradas como pecado, y Dios envía la ley entonces para mostrarle al ser humano los parámetros en los cuales debía vivir, y qué era lo que era pecado y lo que no era pecado. No sé si usted se ha dado cuenta, por ejemplo, de que cuando el Señor saca con Moisés a el pueblo de los hebreos, a Israel de Egipto, hubo una etapa, un periodo donde ellos se quejaron, ellos denigraron del Señor, y Dios haciéndole milagros. Dios venía, los resguardó con una columna de fuego de los egipcios, le abrió el mar en dos, los resguardaba con una columna de nube en el día, con una columna de fuego en la noche, les dio el maná, les dio carne en el desierto, no permitió que las ropas se les destruyeran. Y ellos quejándose cada vez, y se quejaban, nos vamos a morir de sed. Y viene entonces, abrió una roca y brotó un manantial. Ellos vinieron hasta que llegaron a un lugar, en un monte, donde allí se manifiesta la presencia de Dios. Estuvo Moisés 40 días allá arriba, y parte del pueblo de Israel comenzó a decir: se murió, el pobre viejito se murió, ¿vale? Moisés tenía ya casi sus 80 y tantos años, ¿no? Y se murió el pobre viejito, ¿vale? Casi nada, tenía como 80 años, póngale ahí. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Algunos: vamos a hacernos nosotros un Dios. Y hicieron una estatua de un toro y comenzaron a adorarlo como si fuera el Dios. Cuando baja Moisés y baja con las tablas de la ley, ¿qué pasó? De una vez, hermano, ocurrió una depuración, una matanza. Mientras ellos se quejaban, no habiendo las tablas de la ley, ninguno fue muerto, ninguno fue enjuiciado o ajusticiado. Pero apenas Dios dio la ley, de una vez a los que habían pecado, el Señor los mandó a matar. Es fuerte, hermano. La ley muestra el pecado, pero nadie podía llegar a una salvación perfecta. Solamente el único quien pudo cumplir la ley, el Señor Jesucristo. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces, la ley se dio para mostrar al hombre su condición, y se dio por amor. Pero también tuvo que venir el tiempo de la gracia. Y ese amor de Dios se extendió para dar el cumplimiento de la más grande promesa: el entregar a su Hijo para que los pecados del hombre fueran perdonados. En Isaías capítulo 9, versículo 6,
Está la profecía en el Antiguo Testamento. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Imagínese usted, en Isaías se dio la promesa, se dio la profecía de que vendría el Hijo de Dios. Y a través de él se instaura entonces el tiempo de la gracia. Cuando inicia o cuando se da el principio del tiempo de la gracia, en la cruz, cuando el Señor Jesucristo dice, consumado es. Pero ese tiempo inicia realmente su cumplimiento con la venida del Espíritu Santo. En ese momento en que los hermanos estaban, cuando en Israel se cumplía la fiesta del Pentecostés, los hermanos estaban reunidos y allí entonces vino el Espíritu Santo para permanecer para siempre. No para siempre, mientras la iglesia esté en la tierra. Es decir, que el Espíritu Santo estará hasta que la iglesia sea quitada de en medio. ¿Para qué? Para que inicie el juicio de Dios sobre el mundo que rechaza al Señor. ¿Usted se irá con Cristo o usted se quedará? Eso depende de usted. Depende de su decisión, mi hermano, mi hermana. Y lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya el Señor hizo su obra. Ya el Señor extendió su mano. Está de nosotros el tomar la mano y acercarnos a Dios. Acercaos a Dios porque Él ya se ha acercado a ustedes. Y la última parte que quiero hablarles aquí es que el único camino a la salvación y la vida eterna es Cristo Jesús. Así de sencillo, hermano. Pero tengo que explicarte algo. ¿Cómo está constituido el ser humano? ¿Cómo se constituye el hombre? La Biblia me dice en Génesis capítulo 2 versículo 7, y léelo conmigo. Lea aquí, dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Aquí nos explica cómo está la constitución del hombre. ¿El hombre qué es? El hombre es cuerpo, es espíritu y es alma. El cuerpo, porque dice, formó al hombre ¿de dónde? Del polvo. Nuestra constitución viene del polvo, ¿ok? De la tierra. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Así es. Pero dice también, y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es el espíritu. Y el espíritu viene de Dios. Y es por eso que cuando el Espíritu Santo, que es Dios, quien es Dios, viene a su vida, cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, ¿dónde hace su morada real el Espíritu Santo de Dios? En nuestro espíritu. Porque es el aliento de Dios. Y cuando un ser humano muere, ese espíritu va a quien se lo dio, al Señor. Pero lo que somos nosotros, y dice, y fue el hombre un alma viviente. Es decir, nuestra alma, ¿a dónde va? El cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios, que lo dio, pero el alma, ¿cuál es su destino? ¿A dónde va? El alma para ir tiene dos caminos, y por decisión propia. Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice allí, para que este y este creen nada más. Dice, este se va para el cielo, pero este se va para el infierno. Dice, para que todo aquel, toda persona que entienda esta única realidad, que entienda esta verdad, venga a Cristo y crea en Él. Y dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 dice, y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta cuál es el costo de su salvación? ¿Sabe usted cuál es el valor de su alma? ¿O cuál ha sido el precio
por el cual Dios pagó para que usted pudiera recibir la salvación y la vida eterna? El costo por su alma es la vida del Hijo de Dios. La sangre del Hijo de Dios es el precio de su alma. Y Él pagó ese precio por usted. En 1 Corintios 6, versículo 20 dice: porque comprado ustedes fueron por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermanos. Tu precio, el precio de tu alma, es la sangre del Hijo, la vida del Hijo de Dios. Él se entregó a sí mismo por ti. Y Él, en su profundo amor, el Padre tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Tuvo desde el principio misericordia y hubo gracia. Y en tu vida está el amor de Dios también. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo para que tú entonces tuvieras la oportunidad de salvación y vida eterna. Y al irse el Hijo, al ascender a los cielos, Él vino y envió a su sublime Espíritu Santo para que posara en cada uno de nosotros. Hermanos, ¿qué somos nosotros para que Dios esté en nuestras vidas? Somos nada. Me diría un amigo: yo soy pelusa de ombligo. Nada, no sirvo para nada. Y en medio de todo, Dios se ha complacido en dar a su Espíritu Santo para que venga a ser morada en mí. Yo, que soy un vaso de barro, en vez de tener algo hermoso para que pudieran ser colocados los tesoros, ha sido colocado en un simple vaso de barro el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces como cristianos también los menospreciamos. Muchas veces como cristianos también los entristecemos. Muchas veces como cristianos también le desobedecemos y le causamos dolor al Espíritu Santo de Dios. No solamente es el costo por tu alma, sino el amor de Dios que nosotros tenemos que valorar. El amor de Dios tan profundo que ni siquiera podemos nosotros explicar en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, Dios está llamando a hombres y mujeres valientes. Y el llamado es para aquellos que valientemente respondan al Señor. Hay un solo camino. Y Jesús dijo en Juan 14, versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no es que uno quisiera meterle miedo a las personas o decirle: ¿qué sucedería si viene Cristo en este momento? No es por simplemente meterle miedo, sino que nos duele. A mí me duele cuando conozco a una persona, cuando veo a una persona en tal situación y siento que esa alma se puede perder por la eternidad. Siento que esa alma, ¿por qué? Porque si Dios me da la oportunidad de hablarle y no lo hago, también sobre mí recae culpa. Mi hermano, mi hermana, las almas están perdiéndose. Y es de nosotros el deber, el imperioso deber de hablarles, de compartirles el mensaje de salvación. Y como decía en una de las predicaciones atrás, ojalá nosotros pudiéramos hacer como el pastor de ovejas, no de este tipo de ovejas, sino las ovejas animales. Que la oveja animal, usted viene, la agarraba, juro, y no quiere estar en el redil, pues véngase y la agarraba y métase aquí. Y se queda ahí adentro. Y listo. Sí, pero no es así. ¿Por qué? Porque aquí Dios da libre albedrío. Y usted es quien toma la decisión en esto. Es lamentable, hermano. Como el viejito boxeador, creo que ustedes les he hablado eso. Un muchacho quiso venir a robar a un anciano y resulta que el hombre había sido boxeador toda su vida. Y cuando el muchacho vino y con un cuchillo, el viejito lo desarmó y le dio 2 golpes y lo tumbó en el piso. Y el hombre vino y le dijo: no me golpee, no me golpee. Ah, no te golpeo. Pues ahora usted se viene y usted va a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No, pero no quiero. Y tácata, que sí lo va a aceptar. Y le dio una. Y repita conmigo: Señor Dios. Y cada vez que no hablaba le daba un troncazo. ¡Pam! Y lo arrepintió. Y ahora se viene conmigo para la iglesia. El viejito.
Y libre Dios que yo sepa que usted anda por ahí en malas cosas, porque le voy a dar otra golpiza. Y el hombre anduvo derechito mientras el viejito estaba vivo. Cuando se murió el viejito, ya se acabó y se fue al mundo. Sí, pero no es así. Dios no obliga a nadie, pero sí nos da la advertencia. Y en ti está la oportunidad. En ti está el camino. Delante de ti están las puertas. Está el camino angosto y está el camino ancho. Está la puerta estrecha y está la puerta ancha. ¿Qué camino decides tú tomar? Mateo 10, versículo 22 nos dice: los cristianos serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué camino quieres tomar tú hoy que nos visitas y nos estás escuchando? ¿Quieres tomar la puerta estrecha? En el mundo vamos a tener aflicciones, pero tenemos la seguridad de que Cristo ya venció y en Él somos más que vencedores. Y que en el Señor tendremos la corona de vida. Sea que lo que venga sobre nuestras vidas, nosotros tenemos la salvación por causa de su amor, por causa de su gracia y su misericordia. Y sea que venga Cristo en este momento y suene la trompeta, con Él nos iremos. O si no, pues si nos tocara partir de esta tierra en algún momento, que sea más tarde, dicen algunos, y decimos algunos, más tarde que temprano, pues entonces nos iremos con el Señor. Pero para dar ese paso, a quienes hoy nos visitan hoy, si no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y las personas que nos ven por el medio del video, tenemos que hacer algo. Y tenemos que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que nosotros predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esa es la única verdad. Ese es un paso de valiente. No, Dios no te está pidiendo a ti de que te cortes un dedo, que te cortes una pierna, o no te está pidiendo que camines de rodillas desde Camaguán hasta Chaguas y vestido de morado. No, simplemente que tomes una decisión. Y la mayor y más grande decisión de tu vida. Y no es la excusa que pueda venir a decir con algunas personas. No, lo que pasa es que ya hay cosas que tengo que arreglar en mi vida. Nunca la vas a arreglar. Por ti solo nunca la vas a arreglar. Pero es que yo tengo demasiadas ataduras en mi vida. Solamente Dios te puede quitar esas ataduras. Tú no vas a poder solo. Solamente el Señor. No que tengo esto o aquello. No hay excusas delante de Dios. Moisés le planteó como 10 excusas al Señor. Y el Señor le dijo a última instancia, yo soy el que te mando, así que ve. Y fue. Y le hizo ver que Él es el Dios Todopoderoso, que Él puede cambiar nuestras vidas. Él puede transformar a una persona indigente, a una persona endemoniada, en alguien de futuro y de provecho. Él puede cambiar a una persona que pueda tener muchos vicios, en una persona que pueda ser usada por Dios. Él puede tomar a una persona que muchas consideran como poca o como nada, y lo puede hacer incluso un instrumento de Dios, más que cualquier sabio. Pero está en ti. Ese es el camino. Ese es el camino de salvación y vida. Y termino con esta porción de la palabra. Para aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Para aquellos que tenemos la certeza de la salvación. Romanos 8, versículo 33 en adelante dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿quién te separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes todas estas cosas somos más. ¿Somos más? ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si usted hoy ha entendido esta palabra, le pido que esté de pie, por favor, un momento. Y usted como cristiano, como hijo, como hija de Dios, le pido que usted analice su vida en este momento. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás andando? ¿De verdad estás honrando al Señor? ¿De verdad le estás dando la prioridad principal a Él? En servirle, en honrarle, en amarle. Porque sí, tienes la certeza de la salvación, pero ¿cómo tendrás entonces esos premios, esos galardones? Los premios y los galardones dependen de cómo tú acciones en esta tierra. La salvación es por esa decisión en Cristo Jesús. Y hoy, si usted, aquí hay alguien que no tiene a Jesús como Señor y Salvador, hoy les digo nuevamente, Cristo te ama. Y Cristo quiere darte la salvación y la vida eterna. Cristo Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Sin Él no podrás llegar al cielo. Sin Jesús en tu vida no tendrás la salvación. Necesitas de Jesús, necesitas de Cristo, y la única forma es confesándole con tu boca, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él vino a esta tierra y se dio a sí mismo para convertirse en el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero es el camino de valientes, es tomar la decisión por Cristo, es tomar la decisión, y es decir con tus palabras: Señor, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y que camino a espaldas tuyas, que te estoy rechazando, pero hoy no quiero rechazarte más. Hoy quiero tomar esa mano tuya y recibirte a ti como mi Salvador y como mi Señor. Cierra sus ojos allí. Y usted, es su decisión. Ya yo tomé la mía. Ya varios hermanos o los hermanos aquí ya tomaron su decisión. Pero es usted quien decide o recibir a Cristo como Señor y Salvador o rechazarlo. Pero recuerda lo que enseña la palabra. La palabra nos recuerda que si recibes al Señor tendrás la salvación y la vida eterna. Pero si le rechazas, entonces a ti mismo te estás condenando. Es el tiempo de venir a Cristo Jesús. Ven a Cristo y recibe de Él el más grande y poderoso regalo que jamás puedas recibir en tu vida: la salvación y la vida eterna. Si aquí hay alguien que de verdad quiere tomar esa decisión por Cristo, yo te puedo ayudar. ¿Cómo? Simplemente diciéndole al Señor: Señor, hoy estoy aquí en este lugar y hoy yo me doy cuenta de que necesito de ti. Hoy yo quiero decirte, Señor, que te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti y te recibo como mi Señor, y te ruego
que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas tu hijo, que me hagas tu hija. Envía a mí, a tu Espíritu Santo, para que haga morada en mí y yo sea casa espiritual tuya. Obra en mi vida, Señor, conforme a tu voluntad. Perdona mis pecados y lléname de tu presencia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh Señor, te pido, Dios, por tu iglesia. Te pido por cada hermano y hermana en este lugar, para que tú afirmes su fe, para que tú les fortalezcas, les afirmes y les llenes de tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.